Mis queridos hermanos, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos y cada uno de los miembros de su familia se encuentren bien, llenos de salud y pues con muchas ganas, sobre todo de seguirse alimentando de la palabra de Dios en estos breves temas que estamos compartiendo para ustedes. A nombre de los catequistas de San José del Buen Consejo, envío un fuerte saludo, un abrazo y bueno, vamos comenzando con nuestro cuarto tema, nuestra cuarta sesión, que el día de hoy pues le he titulado Una nueva masculinidad. Y este tema, cuando lo estaba escribiendo, dije, bueno, este tema va más dirigido hacia los hombres más que a las mujeres. En el chat se pueden dar cuenta que la mayoría de miembros de nuestro grupo, pues son mujeres. Entonces, compártanlo a sus maridos, compártanlo a sus esposos, compártanlo a los padrinos, compártanlo a todo aquel que lo necesite. Y bueno, sin más preámbulo, nuevamente bienvenidos. Y vamos a comenzar con este tema que, bueno, a mí me gustó mucho y ojalá a ustedes también les sea de utilidad. El tema, como comentaba, es el número 4, lo titulé Una nueva masculinidad. Y en él vamos a proponer, perdón, 3 consejos para adoptar una nueva masculinidad dentro de esta sociedad. Es decir, son 3 consejos, es algo breve, pero lo que queremos es adoptar una nueva masculinidad dentro de la sociedad actual. Recordemos, y lo reitero, siempre desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, aquel Jesús que caminó entre nosotros, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, Jesús de Nazaret. Y bueno, el primer consejo que podemos proponer es superar el binomio fuerte y débil. Siempre hemos convivido con un dualismo, un antagonismo entre lo fuerte y lo débil. Eh, Casi siempre tomando como si es fuerte es bueno, si es débil es malo. Ese dualismo, ese antagonismo entre fuerte y débil. Y pues para no ir más allá, atribuimos a lo masculino la fuerza y a lo femenino la debilidad. Jesús, mis hermanos, supera este estereotipo dualista, ¿verdad? Y nos muestra que existe una nueva masculinidad que el hombre, desafortunadamente, hoy día se niega a aceptar. Y bueno, a lo largo de la historia se ha negado a aceptar. Pero Jesús lo supera. Él rechaza, y nos pone un ejemplo bien bonito en la Sagrada Escritura, él rechaza mostrarse como un gran macho, como un fuerte, como un poderoso. Y vamos a verlo en el Evangelio de San Lucas, ojalá tengan su Biblia a la mano, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 48. Lucas 19, del 28 al 48. Me gustaría que leyeran la cita bíblica completa, pero para no eh, usar tanto tiempo, me voy a ir al versículo 32, 32 en adelante. Y dice así, Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 32 en adelante. Dice así, los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Palabra de Dios. Muy bien.
lo que comentaba yo hace un momento. Jesús rechaza mostrarse como ese macho fuerte, como ese macho poderoso, como ese macho glorioso. El pueblo judío, específicamente, esperaba un libertador lleno de majestad, montado en un caballo, con tropas, con soldados probablemente. Y Jesús, no. Jesús entra en Jerusalén y la gente lo reconoce como el rabino, como el maestro, como aquel que hace milagros, pero él va montado en un burrito. Y es más, va más allá. Si leemos con atención la escritura, dirá que es un pollino, es decir, el hijo de una burrita. O sea, prácticamente hay un animalito que apenas puede cargar a una persona. Es un pollino. Y entonces Jesús nos da una fuerte lección en esto. Él rechaza mostrarse como aquel macho, como aquel hombre fuerte, aquella persona llena de masculinidad. Y él se niega a aceptar todo eso. Supera entonces pues la dicotomía entre fuerte y débil. Ayuda a aceptar la propia vulnerabilidad que es propia de todo ser humano. Frágil, con clara tendencia a la caída. Nos ayuda a aceptar la propia vulnerabilidad. Es propia de nosotros como hombres. Somos frágiles. Tenemos clara tendencia a la caída. Puede ser producto del pecado, producto de la enfermedad, de alguna desgracia económica, alguna ruptura de alguna relación afectiva, etcétera. El hombre que disuelve este estereotipo, mis hermanos, desde su corazón, con toda honestidad, aprende a vivir, aprende a pedir apoyo y a cuestionarse objetivamente las razones de su existencia en esta vida. Es decir, si yo logro ver desde mi corazón, desde mi propia honestidad, que somos seres de luz, que ninguno es débil, que ninguno es fuerte, voy a poder cuestionarme objetivamente el sentido de mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y a lo mejor me puedo llevar grandes sorpresas justamente en esto. Porque en esta sociedad actual, y bueno, en todo el tiempo, pero sobre todo en esta sociedad, tenemos muy marcados los límites entre hombre y mujer. Y luchamos mucho, mujeres contra hombres, hombres contra mujeres. Es una lucha constante. Pero bueno, eh, el hombre que disuelve este estereotipo también no se siente con falta de virilidad, no se siente menos hombre o con tendencias femeninas, sino que vive con mayor paz espiritual su día con día y aprende a superar sus propios problemas. Es decir, tenemos más paz espiritual cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad y nos abrimos el corazón a aquello que nos duele, aquello que nos aqueja, aquello que nos hace sufrir, pero también aquello que nos hace gozar, aquello que nos hace vibrar de alegría, no solamente conmigo, sino en conjunto con mi familia. Vemos cómo Jesús vive su propia vulnerabilidad, mis hermanos, sin complejos y sin vergüenzas. Es decir, él no se va a sentir más femenino o con tendencia femenina por demostrar su propia vulnerabilidad. Y lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 38. Mateo 26, 38. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Seguir adelante un poco. Enseguida, Jesús fue un poco más adelante. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Esta es palabra de Dios. Jesús vive su propia vulnerabilidad, sin complejos y sin vergüenzas. Él se acepta débil, se acepta sufriente, se acepta en el dolor. Y vamos a proclamar otra cita que es Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo 33.
Marcos capítulo 10, versículo 33, que a mí me encanta esta cita bíblica. Marcos 10, versículo 33. Y dice así. Como ustedes ven, ahora vamos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros. Se burlarán de él, lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero después de 3 días resucitará. O sea, Jesús no tiene miedo de mostrar su vulnerabilidad. Ese es el punto, mis hermanos. Todo esto implica dejar de vernos entre hombres y mujeres como rivales en este viaje de la vida. Ojalá el buen Dios nos ilumine, nos abra nuestra cabeza para dejar de competir, para no vernos como rivales. Somos compañeros de viaje en una casa común que es la tierra, en una tierra ya tan lastimada por nosotros. Pero mucho de este lastimar la tierra, también, si lo razonamos, es producto de esta rivalidad entre hombres y mujeres. El mundo, la tierra, sería tan distinta si en lugar de competir, nos viéramos como verdaderos hermanos, seres de luz que pueden acompañarse mutuamente en este camino de vida. Segundo consejo. Superación del binomio emotividad contra racionalidad. Emotividad contra racionalidad. Siempre le damos la parte emotiva propia de una mujer. Decimos, la parte racional es del hombre, la parte emotiva es de las mujeres. Ha sido tan dañino este concepto que el hombre ahora ya no puede, porque cree que no debe, demostrar sus sentimientos. Y como el hombre no demuestra sus sentimientos abiertamente, la mujer muchas veces queda abandonada de afectividad. Y los hijos también quedan abandonados de la afectividad de papá. Porque el papá es aquel macho, no en el sentido de machista, sino en el sentido de hombre fuerte, hombre que no demuestra los sentimientos. ¿Cuántas veces existen papás, abuelos que desafortunadamente no saben abrazar a un hijo, a un nieto? No saben decir te amo, no saben abrazar a una esposa, a una mamá. Porque tampoco lo aprendieron, ¿no? Ellos, obviamente, pero no somos capaces. Luego entonces, solo desde la ira, desde la violencia, muchos hombres pueden expresar sus sentimientos. Muchos hombres somos enojones, somos irascibles, somos violentos, porque solamente desde ahí podemos demostrar los sentimientos, pero en realidad estamos gritando por ayuda, o estamos gritando por dolor, o estamos gritando por alguna desesperación, o alguna desesperanza. Pero para no ser mal vistos por la sociedad o por otros iguales, trasladamos todos esos sentimientos a la ira, a la violencia, ¿verdad? Esta masculinidad contra feminidad, mis hermanos, nos ha privado definitivamente de ser personas completas, ser personas integrales, con emociones expresadas, con sentimientos que le permitirán, no en pocas ocasiones, esto me encantó, tomar decisiones con mayor asertividad. Cuando queremos usar solamente lo racional, y conozco a muchos hombres que quieren usar lo racional para todo, a veces tomamos decisiones equivocadas. Decisiones que a la larga van a lastimar a los demás. Decisiones que a la larga me van a afectar a mí mismo. Porque no pongo en la balanza, en un equilibrio justo, más que una balanza, en un equilibrio justo al corazón, a la emoción, con mi racionalidad, con mi cerebro. Ambas partes, ambos órganos, por llamar de alguna forma, deben de estar íntimamente relacionados para tomar buenas decisiones. Cuando están separados, o vamos tomando decisiones, decimos por ahí, con las vísceras,
o vamos tomando decisiones únicamente con el raciocinio humano y al final acabamos sufriendo nosotros o haciendo sufrir a los demás. Vamos a proclamar una cita bíblica que a mí me gusta muchísimo, que es del Evangelio de San Lucas, capítulo 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 28 al 46. Se las pongo así, del 28 al 46, para que por favor me ayuden a leerla completa en casa. Pero no, creo que en esta me equivoqué, mis hermanos. Creo que en esta me equivoqué. Sí, me equivoqué. En un segundo. Si la encuentro rápido, según yo, la voy a encontrar en el Evangelio de San Juan. Yo espero que sí. Aquí está. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo del 28 al 44. Del 28 al 44. Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 28 al 44. Yo solo les voy a leer un versículo que es mi favorito, incluso prácticamente les puedo decir que es de mis favoritos en toda la Biblia, que es el versículo 35. El versículo 35. Bueno, voy a leerles el 34 y el 35. El 34 dice así. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Es la resurrección de Lázaro. Le dijeron, ven a verlo, Señor. Versículo 35. Y Jesús lloró. Esta es palabra de Dios. Jesús, en el versículo más pequeño de la Biblia, nos muestra cómo llora, cómo expresa y transmite también este sentimiento. Jesús sabía que podía resucitar a Lázaro, sí, pero él llora siendo verdadero hombre. Siendo uno entre nosotros, él expresa su dolor por la muerte de aquel querido amigo suyo. Pero también se llena de emoción y alegría cuando bendice a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan. Cuando alaba a su padre, Señor, yo te alabo porque has escondido estas cosas a los pequeños, a los grandes y las has mostrado a los pequeños. Cuando visita a un amigo, cuando un pecador se convierte. Y bueno, me encantaría proclamar aquí del Evangelio de San Mateo, capítulo 9. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Ahora, si no me equivoqué, lo prometo. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Dice así. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto a Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esta es palabra de Dios. Esta cita bíblica
Bueno, van a decir que toda la Biblia es mi favorita, pero esta cita bíblica es de mis favoritas porque nos muestra a un Jesús, primero, que se alegra en el banquete con un amigo, acaba de hacer un nuevo amigo. Y ese amigo, ese nuevo amigo que acaba de pasar su fiesta, Mateo, no era cualquier amigo, era una persona que cobraba impuestos, que era rechazada por los judíos, que para los judíos era la escoria, para los judíos era un traidor. Y Jesús nos demuestra que Él va y abraza a todos por igual. Porque dice que en el banquete también estaban gente de mala fama. O sea, había de todo en el banquete. Ahora, para un judío, comer con alguien no es como nosotros llegamos a comer y ya, o como el domingo familiar que llega los sobrinos y todo y comemos, no. Para un judío, sentarse a la mesa a comer con alguien tiene un significado muy, muy profundo, es un significado de aceptación, de abrazo, de ser parte de la familia. Jesús estaba haciendo eso, abrazando como familia propia a los pecadores. Y de ahí la cita bíblica nos traslada a los que están buenos y sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Y qué hermoso porque nos muestra una vez más, y me voy a atrever a decirlo, que Jesús, que la Eucaristía no es para obtener un premio, no es porque fuiste obediente, te doy este premio. La Eucaristía debe de ser fortaleza para todo aquel que se sienta humillado, humillado en su corazón. Porque tampoco se trata de, yo sé que estoy pecando, yo sé que hago las cosas, estoy dañando a alguien, lloro un rato, saco los mocos a pasear otro rato, chillo un rato, voy, comulgo para que Dios me dé fuerza y mañana sigo haciendo lo mismo. No, no, no. Un arrepentimiento sincero, un cambio de vida, un testimonio de vida que me lleve a caminar y a sentarme en el banquete de Jesús de Nazaret, como lo hizo Mateo y como lo hicieron todos estos personajes de mala fama, dice la Biblia. Lamentablemente hemos creado a lo largo de la historia no solo sistemas políticos, sino también sistemas religiosos y sociales que siguen al pie de la letra este antagonismo y rivalidad entre el hombre y la mujer, ¿no? Sistemas políticos, religiosos, sociales que siguen al pie de la letra esta rivalidad. Por ejemplo, eh, ahora que está muy de moda este tema de los talibanes, ¿no? Cómo ellos, pues a la mujer la degradan, a la mujer la menosprecian eh, salvajemente. Pero bueno, los talibanes es un ejemplo, pero los judíos también lo hacían. Los católicos lo hacen. Las feministas se pelean con los hombres o con todo el sistema. Las abortistas se pelean con todo el sistema. O sea, no logramos entender que somos compañeros de viaje. No lo hemos logrado. No hemos logrado ver que todos somos imagen y semejanza de Dios. No hemos logrado ver que todos somos seres de luz. No hemos logrado ver que la mujer nace de la costilla de Adán, o sea, cerca de su corazón, no de los pies ni de la cabeza. Hemos creado sistemas políticos, religiosos, sociales, que siguen con esta dicotomía fuerte, débil, hombre, mujer, macho, hembra, fuerte, débil. Vamos a ver el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 20, perdón. Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Perdón. Así que se puso en camino. Estamos hablando de la parábola del hijo pródigo.
o del Padre misericordioso. Entonces, así que se puso en camino, ay, ya me perdí, y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con brazos y besos, con abrazos y besos. Esta es palabra de Dios. Podemos ver la ternura que solo es propia en la mujer en muchas ocasiones. Aquí el mismo padre es al que se le conmueven las entrañas, en la traducción más correcta del texto, se le conmueven las entrañas, va corriendo, abraza al hijo, lo besa. Todo esto no lo podía hacer un judío hombre, lo podía hacer una mujer. Símbolo de debilidad, volvemos a lo mismo. El hombre tiene que ser viril, tiene que ser fuerte, tiene que contener sus sentimientos, no podía hacer esto. Jesús nos da una lección bien grande. El Padre abraza, besa, se le conmueven las entrañas. Obviamente este Padre, estamos hablando de Dios Padre, del Padre. Nos está diciendo Jesús, nada que ver con el concepto que ustedes tienen de Padre. Mi Padre se le conmueven las entrañas, mi Padre llora, mi Padre abraza, mi Padre besa, mi Padre acaricia, mi Padre siente. Podemos ver la ternura que solo es propia en la mujer en muchas ocasiones. Jesús nos enseña que al Padre se le conmueven las entrañas por cada uno de nosotros. Permítanme hacer una pausa, mis hermanos. Un segundo, por favor. Ya regresé, mis hermanos. Perdónenme la vida, pero me entró una llamada y luego por acá me estaban escribiendo. Y bueno, ya estoy aquí de vuelta. Déjenme ver mis apuntes porque si no, me pierdo en el tema. Entonces, podemos ver la ternura que solo es propia en la mujer en muchas ocasiones. Aquí es el mismo padre al que se le conmueven las entrañas, corre al encuentro de su hijo, lo abraza y lo besa. Es la lección que nos da Jesús. Tercer consejo, superación del binomio superior-inferior. Superar este binomio, superior-inferior. Este binomio, mis hermanos, ha otorgado al hombre el puesto de jefe, el puesto de poder, el puesto de que solo él tomará las decisiones en la sociedad. Y para muestra basta un botón. ¿Hasta qué año pudo votar la mujer? Votaciones electorales me refiero, en Estados Unidos, en México mismo. O sea, es ridículo pensar que hasta los años 50 la mujer tuvo voz y voto. Ridículo. En la época de Jesús la mujer no valía absolutamente nada. Y Jesús nos da demostraciones muy férreas de que la mujer lo es todo también para la vida de la sociedad. Y bueno, otra muestra es cuántos presidentes hay, hombres, y cuántos presidentes hay, mujeres, a nivel mundial. ¿Cómo colocamos a la mujer en el concepto de inferioridad a lo largo de la historia? Cuando el varón tiene que supervisarla, cuando el varón tiene que avalar las acciones y las decisiones que toma una mujer. Déjame, le pregunto a tu papá a ver si quiere. Pues le pregunto a mi marido a ver si él quiere. Y a veces son decisiones que sabemos que pueden beneficiar a la familia y no las tomamos por subordinación. Y a los hombres también les pasa lo mismo, de alguna forma. Pero bueno, el hombre se va justificando, el hombre, el varón, se va justificando con toda clase de argumentos filosóficos, políticos y hasta religiosos con tal de seguirse perpetuando en el poder. Con tal de seguirse perpetuando en el poder. Jesús, mis hermanos, vive amando y vive respetando a una mujer por más de 30 años. A una mujer por más de 30 años. Vive bajo su techo, vive con ella, la cuida, la abraza. María, su mamá. Deja también que sea una mujer la primera que le toque los pies, con sus lágrimas, que, que le vierta perfume, que le toque la cabeza.
Deja que sea una mujer, aquella que salva a Jesús de ser apedreada y le dice mujer. ¿Quién te ha condenado? Nadie. Yo tampoco te condeno. Qué hermoso, ¿no? También, y todavía más importante, más bello, deja que sea una mujer la primera que lleve el mensaje de resurrección a los hombres. Decía el Papa Francisco, el apóstol de los apóstoles. El apóstol de los apóstoles. No solo había apóstoles hombres. Por la tradición judaica, bíblica, griega, etcétera, hay 12 apóstoles mencionados en la Biblia. Pero en la práctica hay hombres y mujeres. Y la primera de ellas, obviamente, va a ser mi muy querida María Magdalena. María de Magdala. Juan 20, del 16 al 18. Evangelio de San Juan, capítulo 20, capítulo 14, capítulo 20. Ya me pasé. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 16 al 18. Dice así. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que habían visto al Señor, que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Esta es palabra de Dios. La primera que va con el chisme a los apóstoles de que Jesús había resucitado es una mujer. La apóstol de los apóstoles. Me encantó, hay una parte en la serie de María Magdalena que se me hizo muy pesada, por cierto, pesada en el sentido de cansada, pero bonita, al final de cuentas bonita, me gustó. Si no la han visto, y tienen curiosidad, véanla. Pero hay una parte ya en los capítulos finales, si no es que es el final, no recuerdo bien, donde María Magdalena, después de la resurrección y la partida de Jesús al cielo, ella está de pie y un grupo de hombres y mujeres a su alrededor sentados al estilo de Jesús. Ella de pie, los demás sentados alrededor de ella y ella llevándoles el mensaje de Jesús, el Evangelio, platicándoles sobre su maestro, platicándoles sobre su querido maestro. Qué escena tan bonita, a mí me conmovió muchísimo porque seguramente así fue. La apóstol de los apóstoles. Jesús nunca tratará a la mujer como un ser subordinado, sino que la tratará siempre como una igual. Ya no habrá esclavo, ya no habrá libre, ya no habrá judío, ya no habrá griego, ya no habrá hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Es importante que el hombre desarrolle esta nueva masculinidad, mis hermanos, desde la óptica y la vida de Jesús de Nazaret, para que quitemos definitivamente este velo que nos lleva a la competencia y a la rivalidad, que no nos permite amarnos en plenitud, que no nos permite vernos como hermanos y como hermanas. Que el buen Dios nos quite este velo ya de la mente, de los ojos, del corazón, que tanto daño nos ha hecho, que tanto daño nos sigue haciendo en nuestra sociedad actual y desde antiguo. Estamos muy revolucionados en este tema de la medicina, de las vacunas, del sistema político, del sistema económico, etcétera, etcétera. Pero seguimos comportándonos como aquel que tiene un juguete y berrea porque se lo quita el otro y hace berrinche y pelea con el otro, en este caso hombres y mujeres.
Que Dios nos dé la capacidad de quitarnos este velo, que nos haga asumir conciencia a la luz de la fe, a la luz del Evangelio, para que podamos ser hombres libres, mujeres libres, al estilo de Jesús de Nazaret, ese Jesús que estuvo aquí entre nosotros y que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Evangelio de San Juan, por ahí encuéntrenlo, no me acuerdo bien la cita bíblica, pero eso es lo que hay. Les recomiendo mucho, mis hermanos, que busquen en YouTube un canto muy bonito que se llama Amando hasta el extremo. De repente lo hemos llegado a cantar en misa. Es más, este domingo lo vamos a cantar en misa. Amando hasta el extremo, de Maite López, que es la autora de este tema, y nos habla justamente de ese Padre misericordioso, de ese Padre que se le conmueven las entrañas, de ese Jesús que le lava los pies a los apóstoles, de ese Jesús que los seca cariñosamente con una toalla. Nos habla de eso el canto. Que el buen Dios nos acompañe en esta semana. Oren por mí, mis hermanos, para que el Señor Jesús me dé fortaleza, me dé la espiritualidad necesaria para seguir compartiendo su palabra, pero sobre todo el amor necesario para podérselo dar a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Yo oro por ustedes todos los días para que los bendiga, los fortalezca, les dé salud, les dé paz, sobre todo paz en su corazón y en sus vidas. Cuídense mucho, nos vemos dentro de 8 días, mis hermanos, por favor, y que Dios les bendiga. Hasta luego.